Jaime Carrillo, hermanito, usted es taxista y acaba de decirme que usted era protestante. Así es, padre. Yo nací en una casa protestante. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos son protestantes. Y ¿Y ahora qué son? Pues ellos siguen siendo evangélicos, pero yo... ¿Y usted cuando era joven qué pensaba de lo católico? Pues en realidad, la verdad, yo nunca tuve curiosidad por aprender de la fe católica, porque mi papá nos había enseñado todo lo evangélico y yo estaba 100% seguro de que yo estaba bien. Él asistíamos a una iglesia evangélica bautista, pero cuando yo conocí a mi novia, que ahora es mi esposa, ella era católica y nosotros siempre tuvimos ese problema, porque yo iba a mis reuniones de jóvenes evangélicos y ella iba a su misa. Entonces yo le decía a ella que ella estaba mal, y yo estaba seguro de que yo estaba bien. Entonces, ¿qué pasó después? Y luego, pues, mi cuñada, la hermana de ella, era la que me empezó a enseñar un poco acerca de la fe católica y me llamó mucho la atención. Tanto que no se me olvida una vez que yo le dije a mi esposa, viéndola a los ojos, yo le dije, bueno, hagamos algo. El que tenga la razón, Dios lo va a cambiar. Yo se lo dije pensando en que ella se iba a convertir a evangélica. Al fin de tantas, que mi cuñada una vez me prestó un libro, De regreso a casa se llama. Ella me dijo, lea este libro. ¿Este libro era de un pastor protestante? Era de un pastor protestante que se convirtió a católico. Sí. Ajá. Y yo me puse a leerlo con mi Biblia en mano, mi Biblia evangélica, por supuesto, Reina Valera. Yo me puse a leerlo en mi casa. Mi papá me regañaba cuando él me vio leyendo ese libro, y él me decía, ¿qué estás leyendo? No, es que me lo prestaron, me dio curiosidad. Y yo lo leí con mi Biblia en mano, viendo los pasajes que ahí decía. Y en realidad me convencí, cambié mi forma de pensar. Yo siempre había sido, en la iglesia evangélica, fui maestro de niños de la escuela dominical. Llegué a ser líder de jóvenes, teníamos un grupo de líderes de jóvenes en la iglesia protestante. O sea, yo estaba bien metido en la iglesia evangélica, y con este libro realmente yo cambié mi forma de pensar. Fue cuando decidí conocer más acerca de la fe católica. Mi esposa, mi cuñada me ayudaron un montón, y luego hice mi primera comunión, luego hice mi confirmación. Incluso yo fui bautizado en la iglesia protestante, pero hablé con un padre y el padre me dijo de que ese bautizo, por mi edad que tenía, ya era válido, solo con hacer primera comunión y confirmación. Los bautistas todavía guardan la fórmula trinitaria y creen el pecado original, supongo. Sí, ellos son bastante reservados, eso es lo que tienen los bautistas. No aplauden, no danzan como otras sectas que sí lo hacen. ¿Y qué diferencia ve entre lo católico y lo protestante? La tradición, la comunión, la comulgación, cosa que los bautistas tenían una santa cena una vez al mes, pero ellos daban en una copita, daban de una esencia, no era ni vino, y daban un pedacito de magdalena. Y Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Capítulo 6 de San Juan. Entonces, en lugar de vos, te daban magdalena. Exactamente, daban un pedacito de magdalena. Qué lástima, pobre gente, ¿no? Sí. Mire, Cristo dijo, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Entonces los protestantes, aunque usen pan de trigo y vino de uva, no tienen sacerdote para consagrarlo. Entonces, cuando un pastor hace una oración y da pan y vino a la gente diciendo cuerpo de Cristo, miente, o más bien no sabe qué dice. ¿Por qué? Porque él no tiene poder de consagrarlo, y por lo tanto pone en riesgo la salvación eterna de esas almas,
puesto que Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Ellos, por no tener sacerdocio, no tiene quien tenga poder de consagrar el cuerpo sangre de Cristo, y por lo tanto no lo tienen. Y Cristo dice, el que no lo come, no tiene vida eterna. Y del perdón de los pecados, ¿qué decían los protestantes? Lo que decían era de que la salvación no se pierde. ¿No se pierde? Eso es lo que... Un adúltero que era protestante hace un adulterio, por ejemplo, ¿no se condena? No, lo que nos enseñaron a nosotros ahí es de que media vez uno acepte al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, desde ese momento uno ya es salvo. Ya está salvo, pero no está en el paraíso. ¿Y por qué San Pablo dice, yo que predique a otros, castigo mi cuerpo para que no me pierda a mí mismo? Entonces, ¿acaso San Pablo no es más santo que nosotros? Sí. ¿Y por qué San Pablo dice, tenedlo por dicho, ni adúlteros ni fornicarios van al cielo si no se convierten? Entonces, un adúltero sí pierde la salvación. Exacto, sí, se Dice, pierde. mire qué ilógico, ¿no? Ajá. ¿Qué más te decían de los difuntos? De los difuntos, solo decía que los difuntos los enterraran y ahí se terminaba todo. No hablaban más. ¿Y a dónde iba el alma? Al cielo. Si ya habían aceptado a Jesús, al cielo. Quizás pueden tener grandes sorpresas, ¿eh? Entonces usted dijo a su futura esposa que Dios cambia el que tiene que cambiar. Sí. Y pensaba que ella Yo iba a cambiar. aseguraba dentro de mí de que ella se iba a convertir. Y fue todo lo contrario. Entonces yo mismo lo dije con mi boca. El que tenga la razón, él va a cambiar. Y en realidad ella tenía la razón. Por el hecho de estar en la iglesia de 2000 años. La iglesia, una santa católica apostólica. No hay iglesias. Y usted ahora que eres católico, ves cómo están en peligro los hermanitos separados, ¿no? Sí, hay mucho peligro porque en realidad hay muchos protestantes que jamás han tenido información acerca de la verdad, de la verdadera iglesia. Uno se encierra, cuando uno es evangélico, uno se encierra en su religión y uno ahí cree que está bien, simplemente dando clases a niños, simplemente dando clases a jóvenes y hasta ahí. Uno cree que eso es suficiente para irse uno al cielo. Entonces, cuando alguien peca, por ejemplo, en esas sectas, ¿qué hace para libertad del pecado? Una oración nada más, donde uno pide perdón y ya. ¿Y qué hacen del capítulo 20, 23 de San Juan, que dice a los apóstoles que eran sacerdotes, reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados que han perdonados? ¿Qué hacen de esto? No, nada. Ahí nada. Nada, a la basura. Sí. Pero si Cristo dio el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, para algo, ¿no? Ajá. Entonces ellos dicen, acepta a Cristo como su Salvador suficiente y ya no te condenas. Exacto, sí. Así es lo que dicen ellos. ¿Y cuando pecan entonces? Una oración. Nada más. En un culto, hay cultos y hay alabanzas. Uno llora, uno se arrepiente ahí y uno ahí ya cree que ya está. Ya está en orden. Exacto. Entonces, ¿estás contento, feliz de ser católico? Bastante. Dios me ha puesto muchas personas en el camino que me han ido enseñando. Me han ido enseñando porque yo llevo 8 años de casado. Aproximadamente el mismo tiempo de ser católico y he encontrado a personas que me han ido enseñando. Ya me impuse el escapulario el año pasado y por ese camino va mi hijo también. Ya ahorita mi hijo va a estar en sus clases de primera comunión y estoy contento porque ahora sí estoy seguro de que donde estoy es el camino correcto. Y el libro de Hans Scott, Roma, Dulce Hogar, ¿eso te ayudó mucho? Ese libro fue el que me hizo cambiar mi forma de pensar. Me ayudó mucho, mucho, mucho el testimonio de él. Que él también como era pastor, pero sufrió porque su esposa no quería seguirlo. Exacto, sí. Sí. Bien, muchísimas gracias, hermanito. Que Dios lo bendiga y bienvenido a casa también. Gracias, padre. Gracias. Yo tuvo que estudiar lo católico y finalmente al leer el libro de Hans Scott, un ex pastor protestante hecho católico, usted cambió de opinión.
Sí, así es. Al leer yo ese libro aprendí muchas cosas de la fe católica y me hizo cambiar mi forma de pensar. Cuando usted era joven protestante, ¿qué decían acerca de la salvación los protestantes? Pues decíamos que la salvación no se perdía, que era suficiente con aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador, y con eso ya tenía uno para ser salvo, para irse al cielo. Y cuando pecaban, ¿qué hacían para librarse del pecado? Pues simplemente pedirle perdón a Dios en una oración, y con eso ya uno quedaba limpio de pecados. Y haga lo que haga, no importa. Sí, fuera lo que fuera el pecado. ¿Y cómo ves esto ahora? Ahora me da risa, todo lo contrario, porque antes no había una consecuencia, que es lo que ahora yo logré entender. Tiene que haber una consecuencia y tenemos que estar siempre en gracia, no pecando. Claro. Y cuando usted era protestante, de joven, ¿qué escuchaste acerca de las imágenes de la cruz? Pues las imágenes nosotros creíamos que eran idólatras los católicos por arrodillarse frente a una imagen de madera. Era lo que nos enseñaba en la iglesia evangélica. Tu papá, que es protestante hoy todavía, ¿qué te dice acerca de la Virgen de las imágenes? Pues él dice que él todavía no logra asimilar de que yo soy católico. Siempre he tenido ese problema con él. Quisiera saber también qué decían en esta secta protestante acerca del bautismo de los niños. Pues del bautismo de los niños decían de que cómo era posible bautizar a un niño si él ni siquiera tenía uso de razón. Exacto, pero ellos deben saber que el niño tiene pecado de Adán y Eva y no pecado personal. Entonces no bautizan los niños. No, hasta que están en la edad de adolescencia y que ya uno puede tomar la decisión de bautizarse, hasta ahí lo hacen, pero de niño no. ¿Y si mueren, qué pasa con ellos? Si mueren, pues si ya aceptaron, se van al cielo, según ellos, aunque sí, no estén bautizados. Pero Cristo dice, el que no renace no entra al reino de los cielos. Exacto. Sí. Exacto, eso es así es la verdad, pero ellos lo ven de forma diferente. ¿Y qué decían de la Virgen María? De que la mamá de Jesús solo la había usado como un instrumento, pero no era nadie más, o sea, no era nada más, solo había que seguir a Jesús y adorarlo a él. Pero los católicos no adoran a nadie fuera de Jesús. Exacto, no, pero eso es lo que nos hacían creer, que los católicos adoraban a la Virgen y adoraban a las imágenes. Adorar. Sí. Los católicos no adoran para nada a la Virgen, la honran, la respetan, la aman por ser madre del Señor y por cumplir la profecía, porque María, llena del Espíritu Santo, dijo, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, el Espíritu Santo no puede mentir. Y si ella profetiza que la llamarán bienaventurada todas las generaciones, los católicos están cumpliendo la profecía, son ellos que faltan la profecía. Exacto, así es. Sí. ¿Y qué decían de las imágenes santas? De que eran solo imágenes de madera y que era idolatría nada más. ¿Pero qué es un ídolo para ellos? Un ídolo como las imágenes que hicieron en el Antiguo Testamento, de oro, y que las adoraban. Entonces de esa forma tachan a los católicos. Pero el Antiguo Testamento no dice no harás imágenes santas, dice no tendrás falsos dioses delante de mí. El capítulo 20, 1-4 dice, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos, que son falsos dioses, no harás imágenes de dioses ajenos, no habla de los santos. Y el mismo Éxodo 25, 18 dice, harás 2 ángeles querubines. Entonces ve que usan la Biblia, pero al revés, no tiene nada que ver. Sí, usan la Biblia a su conveniencia prácticamente. Ellos y es la misma Biblia, porque yo hice una comparación también
Lo único que sí le quitaron algunos libros también, que la católica sí los tiene y la Reina Valera no los tiene. Yo escuché un pastor protestante que decía, si me acuerdo bien, hay 1950 errores de traducción de la Reina Valera. Y además, otra cosa, por ejemplo, en San Lucas 1:28 dice, Dios te salve María, llena de gracia. Ellos traducen, salve la favorecida. Entonces ya no. Sí, es que se contradicen ellos mismos. Pobres de ellos, ¿no? Pobres de ellos. Y cuando hacían la Santa Cena, ¿qué les daban? Daban un pedacito de Magdalena y daban en una copita, daban una como esencia, no era vino, sino que era como fresco. Pero dice el Evangelio que tomó pan era pan de trigo, no había otro pan de trigo y vino es vino de uva. Entonces ni respetan la materia que Jesús ha dejado. Sí, así es. Sí, pobrecitos. ¿Y qué decían del Papa, de los sacerdotes? Del Papa dicen que él es el anticristo. Del Papa dicen que es el anticristo. Así de sencillo. Sí. ¿Y qué decían de los sacerdotes, de los obispos? Igual que los sacerdotes son el demonio, son el diablo. Y que cómo va a venir un sacerdote a perdonarle a uno los pecados, y el que perdona los pecados es Jesús. Pero Jesús dijo, recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, San Juan 20:23. Entonces, si Jesús dio este poder a los apóstoles, y los apóstoles los comunicaron a los obispos, que son los sacerdotes mayores, cada sacerdote el día de su ordenación recibe este poder que viene de Cristo. Qué pobre gente, ¿no? Qué pobre gente. Bien, Jaime, fue un placer conocerte. Que Dios lo bendiga. Gracias, padre, igualmente, y muchas gracias ahí por la entrevista. Y trate de ayudar a sus papás a reflexionar con la Biblia. Sí, gracias, vamos a tratar de hacerlo. Gracias, que Dios bendiga.